Venevisión, si no me equivoco, empezó a pasar las películas venezolanas. En lugar de utilizar la banda óptica, utilizó la banda magnética. Y el sonido era impecable. Entonces, no era el sonido que nosotros hacíamos. No era el magnético que nosotros manejábamos. Iba más allá. Y el más allá era el óptico. El sonido es quien le da credibilidad a la imagen. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestro invitado especial, Héctor Moreno. Y como siempre, quien les habla, su anfitrión, Omar Mesones. Bienvenidos todas y todos una vez más a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano en el que nos acompaña Héctor Moreno, uno de los sonidistas más destacados de nuestro cine y una verdadera leyenda viviente que ha participado en más de 40 largometrajes venezolanos y extranjeros. Ha trabajado al lado de directores como Luis Armando Roche, Luis Correa, César Cortés, Jesús Enrique Guedes, Carlos Rebolledo y Alfredo Lugo, por nombrar solamente algunos de ellos. En paralelo a su trabajo cinematográfico, Héctor Moreno ha desarrollado una importante labor registrando música folclórica venezolana, así como música clásica y académica. Héctor, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la oportunidad de compartir. Muchísimas gracias a ti por estar con nosotros. Y bueno, como ya tú sabes, en los próximos minutos vamos a tratar de acercarnos un poco a lo que es tu vida personal y tu vida profesional y ver de qué manera una se ha entrelazado con la otra. Y como ya es costumbre en nuestro programa, Héctor, vamos a pedirte por favor que comiences contándonos cómo era tu infancia, cómo era Héctor Moreno de niño. Bueno, mi infancia, yo me siento bendecido y favorecido por la providencia porque yo la siento que fue muy feliz, aunque hay distintas maneras en que lo puedan ver el resto de mis hermanos o qué sé yo, pero yo la sentí como una época muy feliz. Tuve la fortuna de ser parte de una familia muy numerosa. Éramos buena cantidad de hermanos. Recuerdo como buena parte de ella fue solo con la figura paterna porque cuando yo nací ya mi padre tenía 9 hijos, quedó viudo, yo tuve 4 hermanos más, 5 hermanos, 4 hermanos, uno de ellos falleció y después a través de los años pues se fueron incorporando más y mi papá se volvió a casar y llegamos a ser casi que un batallón. Y siento que fue muy feliz, tuve muchos amigos, tuve un colegio también que fue muy especial, porque a mí me tocó estudiar en el Colegio La Salle. Y en el Colegio La Salle, mi colegio era el único colegio gratuito, creo, de La Salle que había en Caracas, creo, no estoy seguro, pero creo que siempre se decía que era La Salle el gratuito, donde había cualquier cantidad de alumnos de distintos niveles sociales. Además, nosotros teníamos, el tamaño del colegio era algo que hoy es imposible pues, de imaginarlo, porque mi colegio iba desde la base del Ávila, donde teníamos 3 canchas de fútbol gigantescas, hasta la avenida Rómulo Gallego. Nosotros queríamos ir de excursión al Ávila y atravesábamos el colegio, ya. Y eso lo hacíamos con frecuencia. Yo nací en los Dos Caminos, al lado de Los Chorros, y el colegio quedaba en Cebucán. Entonces yo con 3 amigos que éramos, cruzábamos la quebrada que está allí y nos íbamos caminando al colegio. O sea, era una vida entre pueblerina y citadina, en ese proceso en que la ciudad se iba transformando y tuvimos oportunidad de todo, pues tuvimos oportunidad de maravillarnos todos los días de algo, de que de pronto
De la radio pasamos a la televisión, de la televisión pasamos a la televisión de colores, de la radio pasamos a la casetera de los carros para oír música. Yo recuerdo dentro de esas cosas de, no tan chiquiticos, ¿no? Yo recuerdo que una de mis hermanas trabajó en Venevisión, una de las mayores, y yo iba siempre y estaba por todos lados, yo iba a todos lados, sí. Me iba a la fábrica de mi papá cuando él no estaba y ahí aprendí a manejar con los montacargas de la fábrica porque todos los vigilantes me conocían. Me iba donde mi hermana y allí todavía se hacían las grabaciones, aunque ya había cinta, las grabaciones de audio las hacían en discos, en acetato. Ya estaba el video de esas cintas muy anchas. Yo a los 7 años hacía comerciales de Rey Papá, de esas, del Día del Padre, esas cosas. Hice varios comerciales. Esa fue una primera de la acercamientos a la cuestión audiovisual que yo nunca había relacionado después cuando empecé a trabajar en esto. Bueno, en general todo fue fabuloso. Tenía los chorros al lado con cascadas, con cosas a las que podía ir todos los días. Tenía los chorros, que era una fuente inagotable de mangos. Uno podía ir y comer mangos y hacer lo que quisiera. Era una vida muy distinta a la de ahora. Y en ese momento, en tu infancia, Héctor, ¿había ya alguna inclinación por las imágenes, por el sonido, por las películas? Yo, fíjate, cuando tú me hablaste la otra vez o viendo las entrevistas que tú le has hecho a algunos amigos, yo volteando atrás, yo digo, yo nunca pensé, para mí fue fortuito que yo llegara al cine. A mí me gustaba la química. Sin embargo, revisando, yo digo, no, pero yo no salía de un cine. Yo me la pasaba yendo al cine, a un cine que se llamaba Cine Virginia, que está donde está ahora el Líder, no, el Millennium. Allí había un cine que se llamaba Cine Virginia. Más abajo teníamos un cine que se llamaba La Carlota. El Cine Virginia era mucho más pequeño, ahí yo me coleaba con mucha facilidad y entraba a ver cualquier cantidad de películas. Y no solo eso, sino que en un momento en la avenida Sucre, que era donde yo vivía, construyeron un cineauto. Entonces bastaba que nosotros subiéramos, nos quedábamos en la puerta del cine y veíamos la película. Y en la medida en que nos íbamos haciendo conocidos los vigilantes, pues nos dejaban entrar, nos íbamos a la fuente de soda y teníamos la película ya con sonido. Yo recuerdo de siempre haber ido al cine, pero cuando me meto a este mundo no lo reconozco como lo que yo quería y lo que yo perseguí. Yo entro de manera fortuita y además cuando yo entro en cuna de oro, por decirlo de alguna manera, porque en la época en que yo entré, para tú llegar a una película tenías que haber hecho por lo menos 2 o 3 películas de aprendiz, de cualquier cosa. Yo cuando llegué empecé a hacer películas, tuve excelente maestro y no habían sonidistas. O sea, hubo una época en que yo hacía todas las películas que se iban presentando, ¿no? Quizá eso fue una desventaja, quizá eso fue una ventaja, porque no sé si valoré en su debida medida lo que la vida me estaba dando, ¿no? Que fue bastante. ¿Quiénes fueron esos maestros? Yo quería estudiar química. Yo cuando estaba ya en bachillerato me iba caminando desde los Dos Caminos, donde vivía, hasta el Liceo Gustavo Herrera, que ya estaba estudiando allí y todos los días me iba caminando y me compraba todos los días un tubo de ensayo, un matrajo, todas esas cosas y fui montando un laboratorio en mi casa. Por situaciones de vida, ya en el segundo año me botan del liceo, me botan de todos los liceos de Caracas y del país, de todos los liceos públicos. Le digo, ahí se acabó la infancia esa, ya que hacías cualquier cosa. Y por tener un pasquín que decía basta de continuismo fuera de Icopay, me fueron a allanar la casa, me iban a meter preso, con la fortuna de que, bueno, termino amparado por la empresa donde trabajaba mi padre, donde trabajaba mi hermano también, que era el gerente, pero el dueño decide que a través del Rotary Club me mandan para afuera, a un campo vacacional a Nueva York. Chamo, 15 años, pueblerino casi. Te imaginarás, el salto del charco fue... Cuando regreso a Caracas, sigo estudiando en el Colegio La Salle, que era donde estudiaba primaria, pero ya ellos tenían bachillerato.
termino el tercer año. Al terminar el tercer año decido comenzar a trabajar y estudiar. Y como lo que me gustaba era la química, me meto a estudiar, a trabajar en Montana, en las fábricas Montana. Me cambio para el liceo, ya no era Gustavo Herrera, ya se llamaba Rafael Aveledo o algo así, que era el nocturno. Yo termino mi tercer año, creo, algo así, y decido que yo quería estudiar química. Entonces no había ningún sitio donde yo pudiera estudiar química a ese nivel de, esto tenía un nombre, escuelas técnicas. No había donde yo pudiera estudiar química. Entonces me encuentro un instituto que se llama Instituto de Tecnología Electrónica o Instituto Superior de Tecnología Electrónica, y ellos tenían clases nocturnas. Pero lo que iba a ver era electrónica. Definitivamente, aunque también coqueteé con lo de las humanidades toda la vida, pero lo que yo quería era algo científico. Entonces yo me voy entonces por la electrónica y empiezo a estudiar electrónica. Allí conocí a, yo digo, uno de mis primeros maestros, así que recuerdo con mucho cariño. Creo que era un polaco, políglota, autodidacta, que montó canales de televisión. Fue el que hizo la primera cámara de televisión en el país, que lo metieron preso por espía y resulta que era que no, que él era medio inventor y estaba viendo cómo era eso del mundo de la televisión. Él hizo su cámara y ese fue mi profesor, Miguel Sapkowski. Muy querido, muy querido. Nos hicimos muy amigos y cuando yo termino le digo, bueno, ¿yo qué hago ahora? Pues ya estoy estudiando electrónica, ya llegué al primer nivel que no era ni técnico, en ese momento era perito electrónico. Y le digo, quiero trabajar ahora en algo relacionado a la electrónica. Y él me dice, bueno, sí tengo un trabajo que te puedo dejar. Me dice, a mí me llamó un señor que quiere hacer una modificación en la circuitería de un equipo. Yo le digo, bueno, perfecto, ¿no? Yo lo hago. Entonces me dice, pero yo te tengo que advertir de cuál es la magnitud de la cuestión para que tú estés muy claro. Me dice, este señor lo que quiere hacer, él se trajo a Venezuela una máquina que se usa en cine, que era el tope de línea en el mundo, que se llamaba una KEM, que cuando aquí todavía trabajábamos con moviolas verticales y alguna que otra horizontal, pero básicas. Esto era una máquina que tenía 3 imágenes, tenía 2 o 3 sonidos, era modular, tú la podías cambiar, la podías poner 35, la podías poner 16 y además era una máquina costosísima. El dueño de la máquina, el que me contrata, es Luis Armando Roche, quien lamentablemente ya no está con nosotros. Bueno, yo hice mi modificación porque él lo que quería era salir directo de la máquina a la sala de sonido. Ya ahí tenía 3 reproductores de sonido, agregamos otro reproductor de sonido y la idea de él era poder de moviola ir a mezcla de una vez. Entonces hicimos toda esa instalación y al final me dice, bueno, ¿te quieres quedar conmigo a trabajar? Le digo, bueno, sí, ya sonaba interesante, ¿no? Porque estábamos como naciendo la productora. Allí conocí a Giuliano Ferrioli, que fue el primero que manejó la KEM. Yo le hacía el mantenimiento a la KEM. Luis Armando desde el momento que me llevó para allá, él me asumió como su pupilo y se encargó de que yo aprendiera de todo. Una de las primeras aprendizajes fue uno de los constructores de la máquina con la que yo modifiqué y tal, vino a darme un curso acá. Después, cuando montamos los Dover, que son los grabadores verticales de 35 milímetros, se trajo a un ingeniero de la compañía para que me enseñara el mantenimiento y el funcionamiento de los Dover. Y así, en todo, él siempre me metía en un curso para que yo supiera de qué era. Tanto que una vez él me dice, bueno, yo quiero que tú te hagas cargo en la empresa del sonido y tú vas a ser sonista. Ya, bueno,
perfecto. Entonces, en esa época lo que se usaba en el mundo era un grabador que se llamaba Nagra, que era la joya de la corona, ¿no? Y Luis Armando tenía Nagras y tenía equipos de muy alta calidad. Entonces decide que yo debo aprender del Nagra. Entonces nos vamos a Suiza, nos metemos en un curso en la fábrica de Nagra, él me acompaña, él hace el curso en francés y yo lo hago en inglés, de manera que lo que yo no entendiera en inglés, pues todavía en el francés podía agarrar algo. Bueno, allí hicimos el curso. Con Luis Armando, aparte de que él fue, bueno, como un hermano, un padre, un tutor, él se encargó de que yo aprendiera todo lo que estaba aprendiendo y mucho más. Me enseñó mucho de la vida. Él tenía cierta afición también a la música. Entonces ya yo empecé también a trabajar con música tradicional, popular, el cine, y hicimos muchas cosas, hicimos discos, incluso que fueron discos muy emblemáticos en su época. Me acuerdo se llamó Golpe y Revuelta, de Fulgencio Aquino, que la cara del disco era una sola pieza. Eso no era usual, pues. O sea, eran 15 minutos de el tipo tocando arpa, Mirandina. Y era excelente, excelente. Héctor, fuiste parte del equipo de filmación de El cine soy yo, de Luis Armando Roche, tu mentor. ¿Nos cuentas cómo fue esa experiencia? Ya yo tenía un poco de calle, pero cuando él decide hacer El cine soy yo, contrata a un amigo sonidista francés que se llama Antoine Bonfanti, que le decían el padre del cinema verité. Era sonidista de René, de Godard, de Bertolucci. Era un tipo muy, muy emblemático, un corso y muy particular, pues. Entonces Luis Armando decide que yo sea su asistente y su aprendiz, pues. No fue que yo me fui a un rodaje con Bonfanti y fui aprendiendo, no. Nosotros nos fuimos a un rodaje, y recuerdo, nos fuimos a Toda Sana y nos llevábamos el estudio completo de postproducción al rodaje, del que me encargaba yo. Entonces nos llevábamos moviola, nos llevábamos Dover. Luis Armando incluso llevó un laboratorio portátil para revelar trozos de imagen para saber si tenía rayas o no tenía rayas. O sea, si hubo algo que yo tuve desde el comienzo fue un nivel técnico y de exigencia bien elevado de lo que era todo el proceso. Entonces nosotros llegábamos, filmábamos, mandábamos a revelar, al día siguiente nos llegaba el material, lo transfería a magnético perforado en un ranchito por allá en Toda Sana, sincronizaba ese sonido con la imagen y veíamos nuestra película ya en la moviola, sincronizada, editada y todo esto. Él era muy de ir siempre sobre seguro con todo y siempre se cuidaba mucho de que no tuviera problemas. Al terminar eso, el aprendizaje continuó porque yo estaba en todo el proceso de edición y después Luis me mandó a Francia con Bonfanti para seguir todo el proceso de postproducción de audio, ya mezcla y todo eso. En esa época, bueno, yo conocí con Luis mucha gente que de otra manera era difícil de conocer. Conocí a Margot Benacerraf, le grabé la versión al español de Araya, que después de 18 años no tenía una versión al español. Me fui, ella estuvo con nosotros en París, estuve en la mezcla de Araya que se hizo allá, estuve en la mezcla del cine soy yo, estuve un tiempo pues viendo cómo se trabajaba allá. Mientras estuve allá con Luis Armando, que era un gourmet y un sibarita, pues tuve chance de conocer París y parte de Europa. Conocí a Cruz Diez, conocí a Soto, conocí a una serie de personalidades por allá que eran bien interesantes. Era el mundo de Luis Armando. Bueno, ya después del cine soy yo, al tiempo ya yo salí a la calle y empecé a trabajar haciendo cosas.
Cuando en algún momento yo recuerdo que yo dije, bueno, tengo que seguir estudiando, voy a retomar. Me inscribí a un sitio que se llamaba Instituto Nuevas Profesiones. Yo estudié electrónica, ya yo estaba trabajando, haciendo muchas cosas. Cuando yo fui a buscar mi título de bachiller, no me lo dieron, porque no cursé química de quinto año, que era la materia que a mí me apasionaba, ¿no? Entonces dije, bueno, algún día lo voy a hacer y tal, tenía que cursarla de nuevo y tal. Total que eso se fue quedando. Y cuando me metí en nuevas profesiones me pidieron eso como requisito, pero me dijeron que bueno, me iban a dar un primer semestre mientras yo procesaba ese título. Cuando terminé el semestre que me dicen, bueno, ¿qué vas a hacer? Yo, bueno, no tenía el título, pero ya tenía un trabajo en Panamá donde ganaba, no sé, $1.000 semanales con 20 años, 21 años. Entonces ya mis estudios quedaron como que fuera, aunque siempre seguí estudiando en cursos, en cosas. Me acuerdo, yo hice muchas cosas con la Simón Bolívar en extensión universitaria. Y bueno, y la vida también me fue llevando de la mano en muchas otras cosas locas. Trabajé con mucha gente, trabajé con mucha gente y mucha gente querida. Conocí el medio del cine, que es un mundo que yo no sé si porque yo vengo de una familia numerosa, para mí cada equipo de filmación era mi familia, pues convivíamos durante 2, 3 meses y todos terminábamos siendo familia y además era una familia que tenía un hijo al final, porque la película era el hijo. Entonces era bien sabroso, era un mundo bien, bien grato y uno estaba aprendiendo mucho, conociendo mucha gente. Además el cine también tiene una cosa que es que estás en sitios donde no estarías en condiciones normales, estás viviendo cosas que tampoco son parte de tu vida, pero es parte de la historia de lo que estás filmando. Recorres mucho, viajas y viajas y viajas. Fue muy, muy interesante. Durante un buen tiempo fue lo único que hice, solo hacía cine. Héctor, entiendo que participaste en el proceso de postproducción, específicamente en la parte de sonido de la película Queridos Compañeros de Pablo de la Barra, la cual requirió de un proceso muy especial, ya que la banda sonora original, los registros originales del sonido, se perdieron durante los acontecimientos del golpe de Estado de Pinochet contra Allende en el año 73. Y no solamente se habían perdido esos registros sonoros, sino que no existía un guión de los diálogos de los personajes. ¿Cómo fue tu participación en ese proceso? Terminamos el cine Soy Yo, todas estas cosas y tal, ya todo el proceso con Bonfanti. Entonces ya Bonfanti se iba, pero había gente que lo estuvo buscando. Lo estuvo buscando Pablo de la Barra, hasta que un día pues nos reunimos con Pablo y él le pide a Antoine, a Bombón, como le decía, a Bombón, que si se podía encargar de su película, ya que estaba aquí, porque él había hecho una película en Chile con el golpe de Estado, con toda la situación política que hubo allá. Él tuvo que salir huyendo, él salió a Europa. Él de allá sabía de Bonfanti y cuando se lo encuentra aquí, pues aprovecha. Y él había logrado salvar el 80% de la imagen y el 20% del sonido. Entonces él quería que Bonfanti se encargara del sonido. Bonfanti le dice, mira, yo no puedo, pues yo tengo muchas cosas que hacer allá, pero Héctor sí se puede encargar. Y bueno, ok, me encargo. Pues. Él se quedó conmigo, me dio las instrucciones, me guió pues, en todo el inicio de cómo hacer que sonara exterior, de cómo hacer que sonara interior y esas cosas. Esta película tenía unas características muy particulares, pues, porque cuando hablamos de que, bueno, ¿qué se hace con el sonido? Preguntarle eso a Bonfanti es ponete un cuchillo tú mismo porque él va a decir el sonido directo queda. Entonces tenemos que buscar
rehacer el 80% con voces que nadie notara que había diferencia o con las mismas voces. Pero esto tenía otro pequeño problema, no había guión. Entonces, ¿cómo tú sabes de qué están hablando? Bueno, la solución que encontró Pablo fue buscar a una muda, creo que era, que leía los labios, que era de algún otro lugar de Latinoamérica. Entonces ella comenzó a escribir el guión. Pablo se buscó a todos los amigos chilenos que estaban por ahí en diáspora o que estaban por aquí. Logramos reunir las voces más importantes y bueno, me tocó reconstruir todo el sonido de la película. Eso nos tomó un año. Y no eran solo los sonidos de voces, sino que teníamos trenes que aquí no hay, teníamos una cantidad de cosas que aquí no hay. Entonces, bueno, la íbamos buscando, rajuñando de por todos lados y por eso nos tomó bastante tiempo. Esa película se llamó Queridos Compañeros. Y una pregunta, tenían 20% del sonido original, Del sonido con las original. voces. ¿Eso lo conservaron? Eso lo conservamos todo. ¿Y eso no era más difícil conseguir actores que tuvieran? Sí, pero la realidad era ese 20%, por eso se conservó. Que es la diferencia entre el cine que hacía Antoine Bonfanti al cine que se hace aquí de este lado del mundo, pues, que es ese cinema verité, que es el respeto por la realidad y no la recreación que se hace en Hollywood, que tú haces todo y lo recreas todo y manipulas todo. El sonido directo es otra dimensión, otra consideración, otra forma de verlo. A mí, por ejemplo, digo, el documental es un poco lo que es el cinema verité. Porque el documental tú no lo puedes doblar, no lo puedes recrear, no lo puedes meter foley, no le puedes meter nada de eso. El documental es el documental. Entonces el documental lo puedes registrar. Y todavía hay gente de esa tendencia que las cosas se hacían con un micrófono. No se usaban balitas, no se usaba nada de eso. Claro, yo he variado mi enfoque, ¿no? Yo creo que cada quien, pero todavía, por ejemplo, Jerónimo Labrada, que es el director de la Escuela de Cine en Cuba, de Los Baños, San Antonio de los Baños, creo que se llama, él no ha usado balita. Él es ingeniero de sonido. Pues. Ellos no les gusta la balita. Bonfanti tampoco usaba, sí las llegó a usar, pero no las balitas. La cápsula, el micrófono nada más, porque él traía cápsulas y cuando los usamos fue la cápsula nada más. Pero él usaba el micrófono de boom. Cuando yo reviso un poco lo que significó Antoine Bonfanti y las cosas que él hacía, había muchas que yo las asumí porque yo era un chamo, pero después con el tiempo, cuando fui estudiando, las entendía menos. En el sentido de que, por ejemplo, Antoine Bonfanti usa un micrófono que es un micrófono, por lo menos aquí conmigo y en esa película. Y después yo lo usé durante varias películas y que hoy cuando lo pienso, yo digo que estaba loco haber seguido con esa tendencia de él, porque él usaba un micrófono dinámico de doble cinta. ¿Qué es eso? Los micrófonos dinámicos no se usan en cine por lo general por poco sensibles y poco fieles. Los micrófonos de cinta son dinámicos, es de muy baja preamplificación, son micrófonos hiper delicados, son los micrófonos más sensibles que hay para trabajar en exteriores porque son los más delicados contra el aire. Entonces, hoy yo no entiendo a veces no, me cuesta entender cómo llegó a él a usar el micrófono prohibido dentro del cine. Porque eso es lo que es. O sea, técnicamente es un micrófono que no puedes usarlo. Bueno, nada, eso tuvo unas ventajas, muchas ventajas. Por ejemplo, yo con él tuve que aprender a hacer los paravientos. Hacíamos nuestros paravientos para ese micrófono y hacíamos los paravientos para las condiciones en las que íbamos a usar ese micrófono. Tanto así que nosotros llegamos a hacer paravientos para grabar debajo de la lluvia, por ejemplo. Y eso era improvisado en el sitio. El director quería lluvia
los actores debajo de la lluvia con parlamentos. Bueno, ok, dame un ratico, un momentico, y nos fajamos y construíamos un paraviento. Cuando él llegó, construíamos el boom, también me lo enseñó a hacer, ya traía uno hecho. Y me acuerdo que cuando se fue me regaló una prensita que era la que usábamos para hacer las soldaduras de los paravientos para los micrófonos. Disculpa que te interrumpa, Héctor, pero todavía no nos has explicado por qué crees tú que usaba ese micrófono prohibido. Ya te voy a explicar, ese viene ahora. Porque cuando yo hice después otra película que se llamó, no me acuerdo, la de Cruz Almerón Acosta. La Casa del Agua. La Casa de Agua. Que eso se filmó en las Salinas de Araya. Ok, si hay un sitio donde hay viento, es ahí. Si hay un sitio donde hay condiciones rudas de sol, de toda índole, es ahí. Pero yo hace poco vi un documental que yo filmé con ese micrófono y cuando lo vi yo no podía creerlo. Yo decía, eso no se puede hacer. O sea, ¿cómo hice yo ese documental? No lo sé, porque ahorita técnicamente es muy complejo. Ese corto es El afinque de Marín. ¿Por qué? Porque yo con un micrófono llegué a grabar prácticamente orquesta, hasta con 2 micrófonos, ponte, ese micrófono diabólico, con tambores, con voces mientras tocaban los tambores. Entonces cuando tú ves el corto, tú oyes las voces, los tambores no te saturan y el sonido está impecable. Con los micrófonos que tengo ahora no los puedo hacer. En cambio con ese micrófono sí se podía hacer. Por 2 razones. Una, era analógico y otro, eran membranas que hasta podías dirigir y tenía mucha sensibilidad. Y realmente creo que valió la pena. No sé si lo volvería a usar ahora, porque eso necesitaba incluso unos circuitos especiales de la Nagra por la baja sensibilidad que tenían, que los teníamos, pues, para la película los tuvimos. Otra situación con ese micrófono, como yo te había mencionado, yo grababa a Frei Reina y nosotros teníamos las oficinas en la casa de Frei Reina, al lado del estudio. Y cuando él me vio grabando con ese micrófono, que lo escuchó, quedó prendado al micrófono, se compró el micrófono y él no grababa el 4, sino era con ese micrófono. Porque tenía un sonido muy, digamos, especial, muy bonito y tenía mucha sensibilidad. Héctor, fíjate que con el sonido ocurre una situación peculiar. A diferencia de otras disciplinas dentro del cine, como la dirección de fotografía o el camarógrafo, al sonidista se le pide que no solamente aporte sus conocimientos técnicos y profesionales, sino que también aporte equipo. Los sonidistas se han visto en la obligación de no solamente ir acumulando conocimientos sobre su oficio, sino también ir acumulando equipos. Dicho esto, quisiera evocar un episodio lamentable del cual tú fuiste víctima a comienzos de los años 2010-2011, en donde hubo un robo masivo de equipos, entre los cuales, bueno, se robaron pues, los equipos tuyos de sonido. ¿Pudieras hablarnos un poco sobre eso? Bueno, yo comenzaría por hablarte de esa tendencia a que el sonidista tiene sus equipos, porque yo creo que fuimos nosotros los que malacostumbramos al medio a que esto fuera así, por varias razones. Aquí nunca hubo un rental. Entonces aquí había un señor que se llamaba Leopoldo Orsali, que fue un sonidista de Tiuna, si mal no recuerdo, sí, que a él apelábamos cuando necesitábamos un Nagra. Estaba también Julio Garbi, a quien yo buscaba también cuando necesitaba un Nagra y que él me lo podía alquilar. Cuando hice La Casa de Agua, compré mi primer grabador. Claro, era bien cuesta arriba porque eran equipos muy costosos. Y uno trataba de tener los mejores equipos y cada vez querías tener mejores cosas y mejores soluciones para todo lo que se te iba presentando. Y nunca lo cobrábamos. Nosotros cobramos, pero llevábamos nuestras cosas. La gente se malacostumbró y fuimos, yo creo que los peor pagados durante muchos años en el cine nacional.
porque yo recuerdo prácticamente todo lo que nosotros teníamos como beneficio, lo íbamos invirtiendo en equipo y en equipo y en equipo. Y en más de una ocasión, yo recuerdo incluso una vez hice un trabajo para unos franceses que ellos me trajeron el equipo. Y bueno, me dieron el equipo y me voy al día de prueba y les dije, mira, yo con ese equipo no puedo trabajar, es un equipo, frente a lo que yo tenía, era un equipo de tercera, ¿entiendes? Que no funcionaba bien. Los equipos tienen que estar muy bien mantenidos. No se dio la posibilidad del rental. Yo incluso una vez intenté hacer un rental, pero no me aprobaron el crédito y afortunadamente porque unos pocos años después se cambió del analógico al digital y hubiese perdido todo. Entonces nos tocaba seguir llevando nuestros equipos. Y en esa película en particular yo yo estaba usando varios sistemas distintos. En el sonido directo ya yo estaba usando MS, que es un sistema de grabación que te implica una microfonía más complicada y más costosa. Y pretendía hacer la surround ya directo en campo, lo que quiere decir que me llevé kit de microfonía bastante importante. Recuerdo que la primera condición que yo puse cuando me reuní con la productora es que mis equipos estuvieran al cuidado de ellos durante el rodaje, para yo no estar llevando equipo a mi casa y trayendo equipo, mientras ellos pedí que me ofrecieran una solución. La solución que me ofrecieron fue tenerlos con los equipos de cámara. Los equipos de cámara se guardaban en el rental y bueno, un poco antes de terminar la película, cuando salió el camión del rental con todos los equipos, los abordaron con ametralladoras y todo y se llevaron el camión con todo. Ahí perdí todo el equipo que yo tenía, incluso habían cosas que no eran mías que después tenía que pagar. Fue situación poco feliz. En principio la productora debía responder por esa pérdida, pero aquí eso no se estilaba. Bueno, ya después de eso yo me alejé un poco del cine hasta que llegó un amigo y me pidió que le hiciera un corto, entonces pedí una línea de crédito en un equipo de venta de equipos, me dieron una pequeña cantidad de equipos, más el grabador, que fue lo único que se me salvó porque yo nunca me suelto de él, siempre lo llevo terciado, pues pude hacer varias cosas. Pero sin embargo hubo cosas gratas, porque no habían pasado 2 horas desde que me enteré de la pérdida de los equipos llegando a la filmación, cuando ya yo tenía un equipo completo que me había llevado Carlos Bolívar y me dijo, mira, aquí está a la orden. Y por el otro lado llegó Mario Nazoa con sus equipos y me dice, toma lo que necesites. Y dije, bueno, fue muy grato ver que los amigos respondieron. Terminé la película y seguía haciendo algunos sonidos, ya no como antes, ya no tenía el mismo poder. Y yo no puedo decir que soy sonista de cine, solamente porque si bien lo que yo he hecho siempre ha sido sonido de audiovisual, de cine, desde que empecé con Luis Armando Roche, hubo otros aspectos del sonido donde me vi también involucrado, que fue en la grabación de música tradicional popular. Después también estuve con el Instituto Nacional de Folclore, grabé música en todo el país para el instituto. De hecho, que hice una biblioteca, sonoteca, mayor a la que tenía el instituto durante 32 años. O sea, estuve un par de años con ellos y no paré de recorrer todas las festividades que se hacían en el país. Yo estaba un poco apartado del cine, estuve mucho tiempo trabajando con las cableras, hice muchos comerciales. Yo digo, uno va cambiando como de aires. Hay un tiempo para estar en cine, hay otro tiempo para estar en comerciales, hay otro tiempo para estar en documentales, hay otro tiempo para estar en televisión. Después me llamó el Colegio Emil Friedman en una época en que yo estaba con las cableras haciendo muchos documentales con HBO, Discovery, Warner, y History, Mundo, no sé, con todas las cableras que estaban aquí prácticamente. Me fui al Friedman, pues ellos me pidieron que me quedara con ellos como coordinador del teatro y me daban la libertad de salir cada vez que yo quisiera filmar fuera, pues. Me podía ir un mes o me podía ir 2 meses. Allí empecé a grabar orquestas.
muchas orquestas. Ellos tienen, el Friedman es como un conservatorio donde se dan clases normales también. Estoy todavía en el Friedman y bueno, con experiencias dentro de la música académica muy importantes y muy interesantes, pues. Después entré en el Sistema Nacional de Coros y Orquestas Infantiles y Juveniles. Allí también como una estrella, porque desde que entré estuve entrenamiento, tuve algunos profesores, un Tonmeister que venía de Alemania, un Tonmeister que venía de Colombia, todo un grupo de gente de sonido. A diferencia de mis compañeros, yo era el único que no era músico y ya yo tenía también cierta edad. Sin embargo, yo el sistema lo llamo aún el Willy Wonka, porque en ese sitio, y yo que venía de perder todos mis equipos, pues en ese sitio tenía todos los equipos y más. Había cualquier cantidad de consolas de última generación, cualquier cantidad de microfonía y los mejores músicos, no solo del país, estaban músicos de talla internacional, que yo mismo no me lo creo. Si yo ahorita digo, yo estuve en grabaciones de Barenboim, de Perman, Yoyoma, de Chuhawan, de infinidad de grabaciones con Dudamel, con Simon Rattle, con la creminata de la música académica pues, mundial. Porque en esa época el sistema estaba muy de moda y todos querían venir para acá. Uno de los que vino fue el Tonmeister, que me dio clases durante 3 años. Entonces, bueno, algo debo haber aprendido. Sigo con la música, cada vez con menos audiovisual. Héctor, nos hablas de tu faceta como docente. Frente a este rechazo y a este desconocimiento que yo siento que cada vez se iba acrecentando de la importancia del sonido dentro del trabajo audiovisual, llega un momento en que decido dar clase. Ya yo había en muchas oportunidades dado clase, creo que en todas las escuelas que hubo en Caracas, pero así un semestre, 2 si acaso, creo que ninguna de 2. Esta vez decido tomármelo más en serio. Estudié un poco para ser facilitador en unos cursos que dio el INSE. Bueno, empecé a dar clases en algunas escuelas. Estoy un poco en esa onda de que nuestras nuevas generaciones de cineastas y que esta vez ya estudiados aquí y no fuera o hechos en la Universidad de la Vida, pues tuvieran un poco más de conciencia de el aporte del audio dentro del discurso audiovisual. En algún momento era muy común que los espectadores del cine venezolano se quejaran del sonido del cine venezolano. ¿Qué ocurría? Bueno, yo eso lo tengo muy claro y lo hablamos en muchas ocasiones, ¿no? Yo creo que no era por los sonidistas, no era por la parte de campo, porque a nosotros nos buscaban incluso productoras de afuera y teníamos trabajos que tenían su nivel de calidad afuera y aquí seguíamos teniendo algunos problemas. Es difícil decir cuál era mi punto de vista y que lo mantengo y lo he mantenido. Yo digo, creo que nosotros tuvimos muchos problemas con el tema del sonido óptico, con el tema de las salas en mala condición de reproducción, que creo que al día de hoy seguimos teniéndolo, porque como siempre el sonido ha sido un poco la cenicienta, pues si en una sala está fuera de foco, la gente empieza a gritar, pero si en una sala el sonido no está en las condiciones apropiadas, no lo hacen, solamente dicen, bueno, el sonido es malo. Y yo creo que llegó un momento donde yo tuve la oportunidad de demostrar esa teoría, que fue cuando Venevisión, si no me equivoco, empezó a pasar las películas venezolanas. En lugar de utilizar la banda óptica, utilizó la banda magnética. Y el sonido era impecable. Entonces, no era el sonido que nosotros hacíamos. No era el magnético que nosotros manejábamos, iba más allá, y el más allá era el óptico. Ya de entrada el óptico viene a ser 1/3 del sonido que tienes en el magnético, y si a eso le hubo un medio, pues para no irlo tan bajo, y si a eso tú le vas a unas salas que tienen
unas condiciones de amplificación pobres o en mal estado, pues no puedes tener unos resultados de calidad. Sin embargo, nuestras películas afuera sonaban, y cuando se hacían los ópticos afuera sonaban. Héctor, en algún momento de esta conversación mencionaste que el sonido era la cenicienta del cine venezolano. ¿A qué te referías con eso? ¿Acaso la imagen tiene más importancia, más relevancia que el sonido? Sí, la imagen es más importante que el sonido, desde un punto de vista, ¿no? Desde que el hombre aparece en la Tierra está la posibilidad de la reproducción de una imagen, desde los dibujos que hacían en las cavernas o los jeroglifos en piedra. O sea, desde que el hombre es hombre hay imagen, reproducción de imagen. En el sonido hay reproducción de sonido en el siglo XIX. O sea, ha habido un mundo construido en función a la imagen, no al sonido. Y de allí salieron artes, la escultura, la pintura, mientras que en el sonido no tienes nada. Entonces siempre ha estado, pero no lo habíamos podido manipular como hemos manipulado la imagen. En ese sentido, tú dices, sí, la imagen para nosotros, los humanos, ha sido más importante. Le hemos dado mucho más. Si lo vemos desde otro punto de vista, tú dices, bueno, lo visual, que es lo que podemos percibir a través del ojo, tiene unos rangos muy limitados. Tenemos una visión un poco rectangular a lo horizontal, que nos permite captar dentro de un cierto margen y nos permite captar 160 grados más o menos dentro de ese formato, que solo puede ser modificado en la medida en que tú vayas moviendo la cabeza. O sea, tú tienes una imagen, sin el sonido tú no puedes determinar muy bien su posición. Tú, por el otro lado, aunque tú recibes mucho más información a través del órgano de la visión que la del sonido, un tercio de tu vida tienes la imagen apagada mientras duermes y no tienes ninguna información al cerebro a través de la visión. Si lo comparas un poco con el sonido, entonces tú dices, ya va, el sonido te da no 160, te da 360 grados en redondo. O sea, todo lo que está a tu alrededor que genere sonido, lo percibes. Lo que está delante, lo que está atrás, lo que está a los lados, lo que está arriba, abajo. Cuando nosotros estamos hablando del cine, es un error hablar de la imagen y el sonido. Cuando nosotros estamos hablando del cine, estamos hablando de otro sentido, que es como lo llamaba Michael Chong, la audiovisión, porque es esa unión de esa información que recibimos por los ojos y la que recibimos por los oídos, se convierten en otro lenguaje totalmente distinto. Y nuestro cerebro lo procesa de otra manera. Por ejemplo, ¿para qué sirve el sonido desde sus inicios en la cuestión audiovisual? Y un poco dice, bueno, ¿qué tipo de aportes puede estar haciendo cuando mata al cine mudo prácticamente? Se acabó el cine mudo en lo que apareció el sonido y era todavía bien rudimentario. Pero eso pasa porque cuando se dieron cuenta de que esa unión, porque en el cine mudo siempre hubo sonido, ojo, ¿no? Siempre había una orquestica, un músico, alguien estaba haciendo sonido para ayudar a que tú pudieras mantener la atención sobre la imagen. Eso confirma un poco la importancia del sonido. El sonido es quien le da credibilidad a la imagen. O sea, en el momento que hay sonido, tu imagen es verdad y es otra cosa. Yo, por ejemplo, entendí que era el sonido del cine mientras estaba estudiando sonido con Thorsten, que fue quien nos dio clase de música, de grabación de orquesta, porque él siempre nos ponía cosas para que oyéramos. El día que nos empezó a dar clases sobre ópera, fue que yo entendí que era el sonido del cine. El sonido del cine lo tiene la ópera. La ópera también es de alguna manera el cine, porque te maneja espacialidad, te maneja profundidad, te maneja toda una cantidad de cosas que la ópera te la tiene que dar a través del sonido también. Yo recuerdo una vez que estaba con unos muchachos, que estaba con un taller con Román Chalbot también en Caripe,
que estábamos como en un bosquecito, y yo muestro la foto del bosque, y bueno, es la foto del bosque donde habíamos estado y tal. Pero de pronto yo les pongo el sonido, y yo mismo sentí que era lo que le hacía, que hace esa unión imagen-sonido. Porque en el momento en que tú tienes la imagen, tú tienes un cuadro estático, inmóvil, o una ventana. Pero en lo que tú le pones el sonido, desaparece la ventana. Tú estás dentro de la imagen y empiezas a sentir los sonidos que hay, los pájaros, el sonido que hace el viento. Ya no es lo que tienes enfrente, es lo que tienes atrás también. O sea, el sonido te da esa realidad. Con el tiempo nos hemos ido dando cuenta de cuánto aporte y cuánto significa para ti el tener un buen sonido también con tu imagen. Pero sí, el sonido es importante. Y el sonido con la imagen es un nuevo sentido, por decirlo de alguna manera. Bonfanti decía que el sonido es la sangre, que es el corazón, que es eso que está en circulación, que mantiene vivo el resto. Héctor, en las últimas décadas hemos sido testigos de una importante y significativa revolución tecnológica que nos ha llevado del mundo analógico al mundo digital. Esa revolución ha impactado de manera muy contundente al cine, tanto a nivel de imagen como a nivel de sonido. En ese sentido, ¿qué crees tú que hemos ganado y qué crees tú que hemos perdido con esos avances de lo analógico a lo digital? En nuestro caso, tuvimos que aprender desde cero todo lo que hacíamos, ¿no? Y los equipos que teníamos, botarlos a la basura y tener nuevos equipos. Yo soy fanático y creo que lo más orgánico y lo más real es el sonido acústico, y lo analógico es lo natural, por decir de alguna manera. Pero no hay que perder de vista que los aportes que nos está haciendo la digitalización son algo que se pierde de vista, porque hay cosas que nosotros antes era muy artesanal, muy manual, era un proceso muy lento, era un proceso, yo siempre me acuerdo de las salas de edición de negativo. Yo nunca, o sea, yo no las entendía muy bien, porque el proceso final de una película en analógico era que después de hecha la edición, la película tenía unos numeritos. Esos numeritos se anotaban, después se buscaba el negativo y se cortaban esos numeritos y se volvía a armar esa película, pero en el negativo nada más. Los números de llave. Los números de llave. Pero eso se hacía en un cuartico donde estaba tan controlado todo como, por ejemplo, los que trabajaban allí trabajaban a puertas cerradas, a ciertas temperaturas, con guantes blancos. Era un quirófano, donde no podía haber absolutamente nada de polvo en el ambiente, donde no podían haber cargas magnéticas en el ambiente. Yo recuerdo las salas, las extraño a veces, las salas de edición mientras se estaba armando una película, era una cosa así como entrar en una factoría de ropa, porque tú lo que veías era una máquina y montones de tiras puestas por todos lados que se guindaban como en cestas. Entonces veías el poco de cestas y el poco de tiritas que tú no entendías de qué se trataba eso, y eso era cada imagen que se necesitaba para el acabado final. Y si a eso tú le agregas que cuando la película es en tu lenguaje, 2 cuadritos de diferencia que tengan entre la imagen y el sonido, ya lo percibe el público. O sea, la sincronización es más crítica cuando es en tu idioma. Bueno, llegó el digital y se acabó lo artesanal, se acabaron una cantidad de cosas. Y entonces, ¿qué ganas? Digo, ganas mucho porque ya no necesitas. Antes, por ejemplo, yo tenía una película y yo hacía X cantidad de planos durante la película, todo eso va con sonido, teníamos una claqueta, entonces tú tenías que, de esas cientos de tomas, tú tenías que sincronizar una por una y ir armando tu tira, no sé cuánto y tal. Ahora tú llegas, metes en una computadora
toda tu imagen, metes todo tu sonido, que lo puedes haber hecho con 10 cámaras distintas y lo puedes haber hecho con 100 bandas distintas de sonido, le das un botoncito y dice sincroniza. Trrr, ya está, sincronizado, listo, que es el timecode. Pero eso también ha creado, para mí, hay cosas que no me gustan, porque todos estos beneficios lo que han hecho es aflojarnos. Entonces, aquella magia que tenía el cine, que tú veías los ensayos, el trabajo con la dirección de actores, el esmero con la escenografía, toda la preparación que requería hacer una película, todo el previo que había en función a eso, que cuando yo recuerdo antes, cuando decían sonido, era que ya estábamos listos, ya vamos a grabar y no se puede perder un segundo a partir de ese momento. Mientras que ahora hay una tendencia donde ya no se ensaya, donde ya no se prepara, donde hay un término que a mí realmente me da como una tristeza muy grande. Cada vez que me dicen un ensayo grabado. ¿Qué es eso de un ensayo grabado? Yo he grabado, yo digo mi récord de tomas, de número de tomas en un plano, fue de 160 tomas de un plano. Lo hicimos 160 veces. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados, porque no, el tipo no se lo sabía, porque no estaba claro en qué es lo que tenía que decir, porque lo hizo tantas veces que se cansó, entonces ya no la pegaba. Era una cosa, el video, eso es lo único que nos ha hecho perder. Hemos ido perdiendo lo artesanal. Y lo artesanal siempre tendrá su encanto y siempre tendrá su parte mágica. Héctor, ¿a quiénes crees tú que has contribuido en su formación como sonidistas? Hasta hace no sé cuánto tiempo, creo que todos los que estaban en sonido habían sido mi asistente. Josué Saavedra, Carlos Bolívar, Fran Roja, hay nombres que se me van, pero creo que buena parte de ellos, buena parte de ellos. Y hay una cosa que me da a mí cierta gratitud cuando pienso en eso, porque yo digo que yo creo que tengo cierta ascendencia, cierta responsabilidad a que el sonido que nosotros hacemos hasta cierto punto es en la misma onda del cine europeo, es en la misma onda del cinema verité, es en la misma onda de la valoración del sonido directo, es en la misma onda de que yo pienso que es el 100% sonido de campo. O sea, yo entiendo el Foley, creo en el Foley, todo eso, pero si yo puedo hacer mi Foley en campo, hago mi Foley en campo. Si yo puedo hacer efectos en el campo, hago mis cosas en el campo, porque la acústica que voy a tener ahí, para que alguien la pueda lograr idéntica para la mezcla, eso es tiempo. Entonces yo le estoy ahorrando tiempo a la producción. Bueno, Héctor, y ya para finalizar este encuentro, me voy a permitir presentarte algunas preguntas que son un poco más de carácter personal, pero que estoy seguro nos van a permitir conocerte un poco mejor. Algunos entrevistados esta parte les parece divertida, a otros no les gusta tanto. Espero que tú disfrutes estas preguntas. Como por ejemplo, si tuvieras que escoger un libro, ¿cuál sería? Tantas opciones que hay. Escoger uno siempre es antipático, ¿no? Pero reconozco cierta debilidad por El Principito. Una película. Uy, una película también, porque hay muchas formas de verlo, pero una que recuerdo constantemente es Más allá de la sombra, de donde actuó Robin Williams, más por la historia y por lo plástico de la película que me encantó. Un director de cine. Mi maestro, Luis Armando Roche, Un cantante. una cantante, es la primera que me viene a la mente, que es la cantante de la película El Quinto Elemento de Luc Besson. La voz pertenece a Inva Mulachaco. Un personaje de la historia que te hubiera gustado conocer. Tesla, por ejemplo. Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada.
Mira, yo creo que yo no cambio mi época por nada. El desarrollo, el aprendizaje que yo he tenido en mi vida me ha permitido como vivir 3 vidas, porque me he reseteado tantas veces a tantas cosas distintas que yo creo que no la cambiaría por nada. Algo de lo que te arrepientes. El haber sido irresponsable y no haber sabido disfrutar de las perlas que se me daban. O sea, podía haber sido muchas cosas más. Podía haber hecho, aprendido, no más que hacer, aprendido muchas cosas más. Algo de lo que te sientas muy orgulloso. Bueno, yo me siento en general orgulloso de las cosas hechas, aunque no he sido muy responsable en muchas, pero creo que he sido bastante consecuente, creo que he sido bastante honesto. Creo que cada vez que puedo aportar algo, lo aporto. Y cada vez que puedo hacer algo por mejorar algo, también. Y disfruto mucho lo que hago y sin trampa. Bueno, Héctor, de verdad que ha sido una entrevista, un encuentro, una conversación muy gratificante, muy amena. Agradecido no solamente por el tiempo que nos has dispensado, sino bueno, por compartir no solamente recuerdos y reflexiones, sino muchos datos técnicos en torno al sonido que espero les sean de utilidad no solamente a las personas en general que nos escuchan, sino a las personas que en este momento se encuentran estudiando sonido. Héctor, muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y bueno, por permitirme estar en esta plataforma que te agradezco y reconozco el esfuerzo y el valor que le das a ella. Y sobre todo porque es en sonido y te has tomado muy en serio el aspecto técnico y el aspecto artesanal y el valor del sonido. Eso te lo agradezco mucho porque de eso se trata un poco lo que uno busca. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.